que ver para ahí entender el resto de el resto de las definiciones, ¿no? Es justamente la definición de algunos términos, ¿no? Que se van a usar en el transcurso de la norma. El primer término que vamos a definir es costo de transacción, ¿no? ¿A qué le llama costo de transacción la norma? Dice, los costos son los costos de venta de un activo o la transferencia de un pasivo en el mercado principal o más ventajoso. Después vamos a ver o vamos a definir qué cosa es un mercado principal o más ventajoso, porque de esa forma vamos a saber qué valor razonable debemos tomar, ¿no? Dice la transferencia de un pasivo en un mercado principal o más ventajoso para el activo o para el pasivo que son atribuibles directamente a la disposición del activo o a la transferencia del pasivo y que cumplen los dos criterios siguientes, ¿no? Proceden directamente de una transacción y son parte esencial de esta, y B, no se habrían incurrido, por otra parte, en la entidad si no se hubiera tomado la decisión de vender el activo, transferir el pasivo o hacer otra operación, ¿no? Es decir, básicamente un costo de transacción, si a poner un ejemplo, si uno decide comprar una acción, por decirte, hablando de activos financieros, si uno decide comprar una acción en la Bolsa de Valores de Lima, digamos, y paga 1.000 soles por la acción, no solamente me va a costar los 1.000 soles, sino me va a tener que costar la comisión que le tendré que pagar al broker, ¿no? A la gente, la comisión que le tendré que pagar a la bolsa. Entonces, esos costos, digamos, adicionales que son inevitables, ¿no? A raíz de que estoy comprando la acción, esos son costos de transacción. Costo de transporte, ¿no? ¿Qué son los costos de transporte? Son los costos en que se incurrirá o se incurriría para transportar un activo de su locación presente a su mercado principal o mercado más ventajoso, ¿no? ¿Qué es enfoque de mercado? Es decir, los enfoques de mercado, ¿no? Es una de va a haber técnicas para encontrar el valor razonable, y esas técnicas van a estar en tres enfoques. Uno de esos enfoques es el enfoque de mercado, ¿no? Dice, enfoque de mercado es una técnica de valoración que utiliza los precios y otras información relevante generada en una transacción de mercado, que involucra activos, pasivos, o un grupo de activos y pasivos idénticos y comparables, es decir, similares, tales como un negocio, ¿no? ¿Qué es enfoque del costo? Que es otra técnica, otras técnicas de valoración, ¿no? Dice, es una técnica de valoración que refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad del servicio del activo, ¿no? A menudo conocido como el costo de reposición corriente, ¿no? Es cuánto me costaría si yo quisiera reemplazar este activo hoy día, ¿no? Y digamos, existen técnicas de evaluación bajo este enfoque de costo. Y el tercer enfoque, ¿no? Es el enfoque de ingresos, ¿no? Dice las técnicas de evaluación que convierten los importes futuros, por ejemplo, los flujos de efectivo de ingresos y gastos, en un importe presente, único, es decir, descontado. La medición del valor razonable se determina sobre la base del valor indicado por las expectativas del mercado presente sobre esos importes futuros, ¿no? En otras palabras, el enfoque del ingreso es básicamente lo que nosotros conocemos como la técnica de valor presente, ¿no? En sus diferentes matices. Entonces, estos son los tres enfoques. ¿Y por qué habla de técnica de valoración? Porque vamos a ver más adelante que, digamos, si uno no puede obtener en forma directa el valor razonable, va a tener que emplear alguna técnica de evaluación para obtener el valor razonable. ¿Qué es flujo de efectivo esperado? Dice la medida ponderada por la probabilidad, es decir, la medida de la distribución de los flujos de efectivo futuros posibles, ¿no? Es decir, ante, digamos, supongamos tres posibilidades de flujos, esos flujos se ponderan por la probabilidad que ocurra, y digamos la sumatoria ponderada de esos flujos me va a dar el flujo esperado, ¿no? Máximo y mejor uso, ¿no? ¿Qué cosa es el máximo y mejor uso? Este es el criterio que se usa básicamente para encontrar el valor razonable de los activos, ¿no? Activos no financieros. Dice, el uso de un activo no financiero
por el participante del mercado que maximizaría el valor del activo o del grupo de activos y pasivos, por ejemplo, un negocio en que se utiliza dicho activo, ¿no? ¿Qué cosa es el mercado más ventajoso? ¿No? Dice, el mercado que maximiza el importe que se recibiría por vender el activo o minimiza el importe que se pagaría por transferir el pasivo, ¿no? Después de tener en cuenta los costos de transacción y los costos de transporte. ¿Qué es el mercado principal? ¿No? Vamos a ver más adelante que, digamos, el valor razonable normalmente se obtiene del mercado principal. Pero si no tengo un mercado principal, entonces, o tengo varios mercados, entonces tendré que irme al mercado más ventajoso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es mercado principal? Dice, el mercado con mayor volumen y nivel de actividad para el activo y el pasivo, ¿no? ¿Qué son participantes en el mercado? ¿No? Si son compradores y vendedores en el mercado principal o en el mercado más ventajoso del activo o pasivo, que tienen todas las características siguientes, ¿no? A, son independientes uno de otro, es decir, no son partes relacionadas como se define en la NI 24, ¿no? Aunque el precio de una transacción entre partes relacionadas o vinculadas puede utilizarse como una variable para la medición del valor razonable si la entidad tiene evidencia de que la transacción se realizó en condiciones de mercado. B, están debidamente informados, ¿no? Teniendo una comprensión razonable del activo o el pasivo que utiliza en la transacción toda la información disponible, incluyendo información que puede obtenerse a través de esfuerzos con la diligencia debida, que son los usuales y habituales, ¿no? C, son capaces de realizar una transacción para el activo o el pasivo. Y D, tienen la voluntad de realizar una transacción por el activo o el pasivo, es decir, están motivados, pero no forzados, obligados de cualquier otra forma, ¿no? Es importante este tema, ¿no? Digamos, para obtener ese valor razonable, obtener valores de referencia, las operaciones o las transacciones tienen que ser libres, ¿no? Es decir, no valen los precios que son forzados, es decir, porque digamos el operante está en problemas económicos y tiene que vender sus activos a valor de liquidación, entonces esos valores no sirven para los valores razonables, ¿no? O sería una venta forzada, obligada. Acá tenemos dos definiciones, precio de entrada y precio de salida. Y vamos a ver más adelante que, digamos, el valor razonable está básicamente referido o definido como un precio de salida, ¿no? Entonces veamos primero qué significa precio de entrada y precio de salida. Dice, precio de entrada es el precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un pasivo en una transacción de intercambio. ¿Qué cosa es precio de salida? El precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. Este precio de salida es como se ha definido, se va a tener como referencia para el valor razonable. ¿Qué es una prima de riesgo? ¿No? Dice compensación buscada por los participantes del mercado al versus el riesgo. Va a soportar una incertidumbre inherente a los flujos efectivos de un activo y un pasivo. También se denomina ajuste de riesgo. Un poquito explicando esto, digamos, si digamos, pongamos una empresa A le hace un préstamo a una empresa B, y digamos, y le hace dos préstamos, ¿no? Supongamos que un préstamo se lo hace a 3 meses y el otro préstamo se lo hace a 3 años. ¿Cuál será la tasa de interés? La tasa de interés del préstamo a 3 años será más alta que la tasa de interés de un préstamo a 3 meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tasa de interés a 3 años, ¿no? Como tiene una mayor incertidumbre en que los flujos regresen, ¿no? Porque puede pasar N cosas, entonces a la tasa libre de riesgo se le suma una prima de riesgo, ¿no? Y por eso la tasa del ese préstamo a 3 años es mayor, porque tiene esta prima de riesgo, ¿no? Porque el riesgo a 3 años es mayor que a 3 meses. ¿Qué es riesgo de incumplimiento? ¿No? Dice, el riesgo que una entidad no satisfaga una obligación. El riesgo de incumplimiento incluye, pero no puede estar limitado al riesgo crediticio propio de la entidad.
¿Qué es una transacción ordenada? ¿No? Una transacción que supone una exposición al mercado para un periodo anterior o a la fecha de la medición, para tener en cuenta las actividades de comercialización que son usuales y habituales, para transacciones que involucran esos activos o pasivos. Entonces, una transacción forzada, ¿no? Por ejemplo, una liquidación forzada o venta. Es decir, una transacción de mercado es una transacción de compra-venta, para ponerlo en estos términos, que realizan voluntariamente los participantes del mercado y que son conocedores de la operación, son libres para fijar ese precio, ¿no? Todo esto está orientado, digamos, a, como estaba mencionando al inicio, a tratar de definir el valor razonable como un valor de mercado, ¿no? Claro, si yo tuviera un precio de cotización en un mercado activo, fácil tomo ese precio y ese es mi valor de mercado del bien. Pero digamos, como no todo tiene cotización en mercados activos, no todo se cotiza, entonces el concepto de valor razonable va un poquito más allá de lo que sería el valor de mercado, ¿no? En algunos casos yo voy a tener que calcular ese valor razonable, pues tratando de simular cómo harían los participantes del mercado para fijar ese precio del mercado, ¿no? Entonces, acá está la definición de valor razonable, ¿no? Y un poco le decía, está orientado a hacer un precio de salida. Dice, valor razonable, el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo. En una transacción ordenada, ¿no? Ordenada en el mercado. Una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, ¿no? Entonces, si recordamos qué cosa era un precio de salida, justamente un precio de salida es lo que yo recibiría por vender un activo o lo que yo pagaría por transferir un pasivo, ¿no? Entonces, el valor razonable está definido básicamente orientado como un precio de salida. Variables no observables, ¿no? ¿Qué cosa es una variable no observable? Y digamos, esto tiene que ver mucho con las técnicas de valoración, ¿no? Algunas técnicas de valoración son muy sencillas, otras son con muchas variables complejas, ¿no? Que son básicamente modelos matemáticos, ¿no? Entonces, cuando una variable no es observable, yo la tengo que asumir, la tengo que suponer, ¿no? Y después vamos a ver más adelante que estas variables no observables, digamos, tienen menos peso, digamos, tienen menos, al ser subjetivas, tienen menos nivel para ser más creíbles, ¿no? Entonces dice, variables no observables son variables para las que los datos de mercado no están disponibles y que se han desarrollado utilizando la mejor información disponible sobre los supuestos que los participantes de mercados utilizarían al fijar el precio del activo o del pasivo, que son variables, ¿no? Los supuestos que los participantes de mercado utilizarían al fijar el precio del activo o del pasivo, incluyendo los supuestos sobre los riesgos tales como los siguientes, ¿no? A, los riesgos inherentes a una técnica de evaluación concreta, utilizada para medir el valor razonable, tal como el modelo de fijación de precios, ¿no? Una técnica. Otra técnica es el mismo cálculo del valor presente, es una técnica de evaluación, ¿no? Entonces, el valor presente es una técnica de evaluación y por lo tanto es un modelo de cálculo del valor razonable, ¿no? Entonces, cuando yo escojo las técnicas, ahí la técnica en sí puede tener un riesgo, ¿no? Ahora, el otro riesgo es el riesgo inherente a las variables, ¿no? De la técnica de evaluación. Entonces, aquí son estos dos tipos de riesgos, ¿no? Las variables pueden ser observables o no observables, ¿no? ¿Cuál será la variable observable por excelencia? Pues un precio cotizado en un mercado activo es una variable observable y la que tiene mayor peso dentro de los cálculos de valor razonable. Y una no observable es la que yo tengo que suponer que harían los participantes del mercado para calcular el precio. Variables corroboradas por el mercado, ¿no? Dice las variables que provienen principalmente de datos del mercado, observables y corroboradas por este, con relación a otros medios, ¿no? Variables de nivel 1, ¿no? Vamos a ver más adelante que los datos para poder calcular el valor razonable
corresponden a 3 niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Se supone que los datos del nivel 1 me van a dar valores racionales más ciertos. Los datos de nivel 3 me van a dar valores racionales un poco más subjetivos, ¿no? Entonces, una variable de nivel 1 sería los precios cotizados, sin ajustar en mercados activos, para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición, ¿no? Un ejemplo, así, digamos, rápidamente, digamos, si la empresa A tiene acciones de Telefónica, digamos, y esas acciones telefónicas las tiene que medir al valor razonable, todos sabemos, digamos, y esas acciones telefónicas se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, entonces me voy a la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y tomo ese precio cotizado, ¿no? Que es un mercado activo, y ese sería mi valor razonable para las acciones telefónicas. Variables de nivel 2, ¿no? Dice variables distintas de los precios cotizados, ¿no? Incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente, ¿no? Es decir, que estas variables de nivel 2 no son los precios cotizados, son otro tipo de datos, ¿no? O otro tipo de precios que no pertenecen a un mercado activo, ¿no? Pero que son, pueden ser precios referenciales. Y variables de nivel 3, ¿no? Dice variables no observables para activos y pasivos. Estas variables son datos que, digamos, al momento de estar valorando o usando un modelo, no un modelo de valoración, una técnica de valoración, tengo que asumirlos, tengo que suponerlos, ¿no? ¿Y cómo lo supongo? ¿No? Tratando de simular el mismo razonamiento que tendrían los participantes del mercado al fijar el precio, ¿no? Variables observables, ¿no? Dice variables que están desarrolladas utilizando datos del mercado, ¿no? Tales como información disponible públicamente sobre los sucesos o transacciones reales y que reflejan los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar los precios del activo o del pasivo. Ok, visto todas estas definiciones que nos van a ayudar a entender las próximas láminas, veamos cuál es el objetivo